Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al episodio número 7 de esta su historia, Los Genios. Novela de Jaime Bailey que relata las entretelas, el intríngulis, los detalles entre el conflicto que tuvo o en el conflicto que hubo entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Jaime Bailey nos relata el antes, nos relata los detalles que hubo y también un poco de la psicología de los personajes, algo de su historia personal. Esa historia personal que nos permite entender de mejor forma cómo es que estos dos genios actúan y luego cómo esas historias personales hacen que luego entren en conflicto de alguna manera, porque cada uno tiene sus motivaciones, cada uno tiene sus expectativas, cada uno tiene una expectativa del otro. Mario de Gabo, Gabo de Mario. Y cómo es que estas dos carreras que prácticamente despegan al mismo tiempo, en algún momento cambian de velocidad porque a uno le va mejor que al otro. Vimos en el episodio anterior cómo es que se produce este encuentro inesperado, inusitado entre la mamá de Mario Vargas Llosa, pero también entre el padre de Vargas Llosa y el propio Mario. Esta última escena es especialmente dramática porque se genera una suerte de cambio de roles. Si anteriormente el papá de Mario Vargas Llosa abusaba de él, lo maltrataba, le pegaba, lo insultaba y Mario tenía que callar, sobre todo cuando era niño antes de entrar en el colegio militar, luego, en este punto, hay una superioridad económica, física, social de Mario Vargas Llosa, que lo encuentra a su padre trabajando de camarero en el Hotel Beverly Hilton, en el bar del Hotel Beverly Hilton, donde en ese momento Mario estaba comiendo con su enamorada Susana Díez Canseco, la chica por la cual había cambiado a Patricia. Entonces, esta escena lo que nos permite es examinar las motivaciones psicológicas de Mario Vargas Llosa en ese momento, de acuerdo al relato de Jaime Bailey, porque también hay que tomar en cuenta que no necesariamente todas estas cosas han sucedido al pie de la letra. Es cierto que hay una realidad ficcionada, una realidad novelada, que Jaime Bailey ha recreado, así que no sabemos cuántas cosas son reales, cuántas cosas son producto de la imaginación de Jaime Bailey. Así que ahora yo los invito a que podamos ver este episodio este episodio número 7. ¿Por qué es interesante este episodio número 7? Porque acá se produce el primer germen de resquebrajamiento de la relación entre Gabo con Vargas Llosa. ¿Por qué fue? No es propiamente la pelea, es el primer germen. Y ustedes van a ver cómo se produce y por qué se produce y por qué ya hay algunos atisbos de celos, de conflicto. Así que nada, los invito a escuchar este relato y espero que les guste. Y si les gusta, regálenme un like, que nada cuesta, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios, porque los comentarios son muy ricos, recrean un poco cómo es que ustedes van entendiendo la historia, cómo es que ustedes van interpretando la historia, cómo es que ustedes van descubriendo también nuevas vertientes de esta historia, ¿vale? Entonces nada, empecemos entonces con el relato. Vargas Llosa admiraba tanto a García Márquez que, cuando se mudó a Barcelona con su esposa Patricia y sus hijos Álvaro y Gonzalo, de 4 y 3 años, alquiló un apartamento a media cuadra del piso del escritor colombiano, 80 metros apenas de distancia. Los Vargas Llosa se instalaron en la calle Ocio número 50, para estar a tiro de piedra de los García Márquez, quienes llevaban 2 años viviendo en la calle Caponata número 6. Poco más de 100 pasos mediaban entre ambos.
Gabriel es Dios, le dijo Mario a Patricia. Quiero vivir cerca de Dios. Quiero verlo todos los días. García Márquez se levantaba temprano. Llevaba a sus hijos caminando al colegio inglés Kensington, en el barrio de Sarriá, a pocas cuadras de su casa. Y luego, al volver, se ponía un overol azul, un mono de obrero mecánico y se sentaba a escribir El otoño del patriarca. No era fácil escribir algo que estuviera a la altura de 100 años de soledad, y a veces pensaba que debía esperar 5, 10 años sin publicar nada, porque temía decepcionar a los lectores y a la crítica, tras haber dejado tan alto el listón. Vargas Llosa le decía que 100 años de soledad era la mejor novela publicada en lengua española en todos los tiempos, incluso mejor que El Quijote, y por eso acometió con entusiasmo la escritura de un ensayo desbordado de alabanzas sobre aquella novela, titulado Historia de un deicidio. Los hijos de García Márquez eran mayores que los de Vargas Llosa. Cuando Mario y Patricia llegaron a vivir en Barcelona y se instalaron a solo unos pasos de Gabriel y Mercedes, Rodrigo tenía ya 11 años y su hermano Gonzalo 8. Por la diferencia de edad, no eran tan amigos de Álvaro y Gonzalo Vargas Llosa, muy pequeños todavía. Eran más amigos y jugaban a menudo con ellas de las 3 hijas de Luis y Leticia Feducci, una pareja de españoles, él de Madrid, ella de Málaga, íntimos amigos de los García Márquez. Pero si la gran pasión de García Márquez era escribir, la de sus hijos era jugar al fútbol. Hinchas del club de los Periquitos, El Español, asistían los fines de semana al estadio del Español y hasta llegaron a probarse, sin éxito, en las divisiones inferiores de ese club. García Márquez no los acompañaba al estadio, no le interesaba el fútbol. Pero Vargas Llosa, partidario del Real Madrid, concurría esporádicamente a la cancha del Barcelona a ver jugar al club donde brillaban los holandeses Cruyff y Nickens, y pocos años después el peruano Hugo Sotil. Cuando sus hijos volvían del colegio, a las 2:30 de la tarde, García Márquez dejaba de escribir y ponía música. Había comprado un equipo de sonido de alta calidad que le costó una fortuna. Tenía una impresionante colección de música clásica y popular. Mientras almorzaba con Mercedes y sus hijos, canturreaba de buen humor y a veces hasta bailaba. Parecía el hombre más feliz del mundo. ¿Y acaso lo era? Recién a las 4 de la tarde recibía visitas. A esa hora cerraba las cortinas, oscurecía la sala y el comedor, se servía el primer trago, champaña, siempre champaña, y recibía a los amigos, a los Feducci, con quienes recitaba poesías, cantaba canciones y bailaba. A los Vargas Llosa, que no eran tan musicales, pues Mario no cantaba ni bailaba, aunque a veces le gustaba recordar que, en sus primeros años en París, era tan pobre que integró un elenco de baile afroperuano y, para disimular que era negro, se pintó la cara con betún, y a los Muñoz Suay, obsesionados con llevar al cine su más reciente y aclamada novela, 100 años de soledad. Como García Márquez no se sentía cómodo entre mucha gente, una tarde llegaban los Feducci y otra los Vargas Llosa, y alguna más los Muñoz Suay. Pero no le gustaba recibirlos a todos juntos, se aturdía, se llamaba a silencio, se replegaba. Ya 6 personas eran una multitud para él. A buen seguro era con los Feducci, con quienes se sentía más en confianza, a tal punto que con ellos, y solo con ellos, fumaba marihuana, una hierba de alta calidad que el cónsul y fotógrafo colombiano Guillermo Angulo le llevaba a casa
le llevaba a Carmen Balcells, quien discretamente se la hacía llegar a García Márquez. Después de fumar, Gabriel se desinhibía y cantaba y bailaba como un artista consagrado, y lo hacía con tanta gracia que Luis Feducci le decía que debía grabar un disco de boleros y vallenatos. Una vez, solo una vez, Gabriel y Mercedes les ofrecieron marihuana a Mario y Patricia, unos meses después de que estos llegaran a Barcelona. Pero el escritor peruano, sorprendido, dio un paso atrás y respondió, serio, embarado: no, muchas gracias. Nosotros no fumamos cannabis, Gabriel. El escritor colombiano guardó enseguida el porro en una caja de fotos que le había regalado Angulo, su discreto proveedor y amigo incondicional, y prefirió no encenderlo dadas las circunstancias. Yo no puedo escribir si no estoy en plena lucidez, se defendió Vargas Llosa. No comparto la absurda teoría romántica de que un escritor escribe mejor si está borracho, drogado o pensando en matarse. Pero García Márquez no quería que fumaran para sentarse a escribir. Ya había escrito toda la mañana y Mario hasta las 4 de la tarde, hora en que se ponía de pie y suspendía la cita con sus demonios literarios. Quería ponerlos a cantar, a bailar, a payasear. Gabriel fumaba marihuana para sacarse de encima el peso de la fama, un peso que a menudo lo agobiaba, para el cual no se sentía preparado. Un peso o un lastre o un baldón que, decía, era aún peor que el peso del poder omnímodo y sin recorte del dictador. Payaseando con su esposa, con los Feducci, con sus hijos, quienes lo veían fumar marihuana sin que se escondiera, García Márquez era feliz, y por eso a veces se ponía calcetines de distintos colores o salía a la calle con su mameluco azul de obrero mecánico. ¿Nunca han fumado?, preguntó Mercedes. No, se apresuró a responder Patricia. Yo probé pichicata en Lima, confesó Mario. ¿Qué es eso?, se interesó Gabriel. Cocaína, dijo Mario, pero lo hice solo una vez, no me gustó. Desde entonces, los García Márquez comprendieron que solo debían fumar marihuana con los Feducci o los Muñoz Suay, o incluso con Carmen Balcells, la mamá grande, que no le hacía ascos a nada y era bruja y visionaria, pitonisa y alquimista, más genial que Gabriel y Mario juntos, pero nunca, nunca con los Vargas Llosa, tan estrictos, tan embarados. A veces, después de fumar con Luis y Leticia Feducci, a García Márquez le venía un ataque repentino de sueño. Se tendía en la alfombra, al pie de su fabulosa colección de discos, y se quedaba dormido, profundamente dormido, mientras los demás seguían cantando y bailando. El gran fracaso de mi vida es que no sé hablar una palabra en inglés, le decía a su esposa. Algún día aprenderemos, lo consolaba Mercedes. Imposible, decía García Márquez, ya estamos viejos. Vargas Llosa había vivido unos años en Londres y hablaba un inglés fluido, decoroso, aunque con acento áspero. Su esposa Patricia lo hablaba algo peor. En cambio, los hijos de Gabriel y Mercedes lo hablaban muy bien, gracias al colegio británico Kensington en Sarriá, al que caminaban todas las mañanas. Algún día nos iremos 2 años a Londres y aprenderemos inglés, decía Gabriel. No es una buena idea, le decía Luis Feducci. Si aprendes inglés, si llenas tu cabeza de palabras en inglés, olvidarás palabras en español, porque en la memoria solo cabe un número limitado de palabras. A García Márquez le estaba costando un trabajo brutal escribir un párrafo, 2 párrafos cada mañana. Debía igualar o superar su último título y eso lo abrumaba. Cuando se sentaba a escribir El otoño del patriarca, pensaba principalmente en el dictador venezolano Juan Vicente Gómez, pero también en Pérez Jiménez, en Somoza,
en Rojas Pinilla. La imagen que más poderosamente lo subyugaba era la de un dictador viejo, decrépito, solísimo, que tenía en el jardín unas jaulas con animales salvajes y otras con sus enemigos políticos. Y a todos les daba de comer cada mañana, arrojándoles frutas, carne cruda, pedazos de queso y pan. Mientras tanto, cada mañana a media cuadra, Vargas Llosa, muy serio, muy concentrado, avanzaba en una novela humorística ambientada en la selva peruana, con la ilusión de hacer reír a García Márquez y a Mercedes, una manera de rendirle homenaje y decirle que lo consideraba el más grande de sus maestros, aún más que Flaubert o Dumas, su más fantástica y divina inspiración, un dios con bigotes y mono azul que fumaba marihuana colombiana y cantaba vallenatos a punto de lagrimear. Nada hacía presagiar que empezarían a distanciarse un año después de la llegada de los Vargas Llosa a Barcelona. Se pelearon por razones políticas, por culpa de la dictadura cubana. Fidel Castro ordenó el arresto en La Habana de un poeta, Heberto Padilla. De paso por París, Vargas Llosa escribió una carta dirigida a Fidel Castro. Comenzaba diciendo: «Querido Fidel», en la que decía que los abajos firmantes, solidarios de los principios y objetivos de la revolución cubana, expresaban su preocupación por el arresto de Padilla, pues pensaban que los métodos represivos contra los intelectuales y escritores que han ejercido el derecho a la crítica no pueden sino tener una repercusión profundamente negativa entre las fuerzas imperialistas del mundo entero. Para concluir diciendo que en América Latina la revolución cubana era un símbolo y una bandera. Vargas Llosa escribió ese comunicado dirigido a su querido Fidel, pidiendo la liberación del poeta Padilla. De inmediato lo firmaron en París los escritores Juan Goytisolo, Julio Cortázar, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jorge Semprún, Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Fuentes, así como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Susan Sontag, entre otros. Pero faltaba la firma de García Márquez. Sin ella la carta estaría coja, incompleta. Gabriel, el gran genio y mago mayor de los escritores latinoamericanos, al punto que la agente Balcells solía decir: Vargas Llosa es el primero de la clase, pero Gago es el genio. Como García Márquez no contestaba el teléfono, porque se había ido a Perpiñán con Mercedes y los Feducci a ver buenas películas que no podían verse en Barcelona porque eran censuradas por los comisarios de la dictadura franquista, Plinio Apuleyo Mendoza anunció eufórico: extranjero a toda duda. Yo firmo por él. Yo a Gabito lo conozco mejor que su esposa. Yo sé que él firmaría esta carta. No firmes nada, le gritó por teléfono Carmen Balcells a Vargas Llosa al leer la carta. No te metas en ese lío político. Te recuerdo que eres un escritor, no un político. Tengo el deber moral de pronunciarme, Carmen, dijo Vargas Llosa. Tu deber moral es ser buen escritor, lo riñó Balcells. ¿No te das cuenta que cuando haces política te haces daño como escritor? Pero Mario no le hizo caso. Firmó la carta y la publicó al día siguiente en un diario francés, firmada también por García Márquez. Plinio Apuleyo Mendoza, su íntimo amigo, con quien había trabajado como reportero en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá, en Caracas, en Nueva York, con quien había recorrido la Europa comunista en un coche desvencijado, firmó también por García Márquez. ¿Qué carajo has hecho?, le gritó por teléfono García Márquez a Plinio al día siguiente, al ver su nombre entre los firmantes de la carta
de los intelectuales a Fidel Castro. ¿Quién te has creído para hacerme firmar esa carta sin consultarme? Pensé que estarías de acuerdo, Gabito, dijo Plinio azorado. Perdóname, no tuve mala intención. Te ordeno que retires mi nombre ahora mismo, lo reprendió Gabriel, y que sigas a la prensa y que digas a la prensa que tú firmaste por mí sin mi consentimiento, que yo desapruebo esa carta. Perdóname, Gabito, mil disculpas. No sabes nada de política, Plinio, y tampoco de literatura. Qué tristeza haberte convertido en adulón de Vargas Llosa. Plinio se quedó en silencio, avergonzado del modo en que había abusado de su amigo de toda la vida. Todos son unos imbéciles, continuó García Márquez exasperado. Si querían que Fidel deje en libertad a Padilla, me hubiesen llamado, y yo hablaba con Fidel y lo convencía de soltarlo. No conocen a Fidel. Ahora no lo soltará ni a cojones. Fidel sabe de política y de literatura más que todos ustedes juntos, los firmantes de esa jodida carta. Cuando Plinio le contó a Vargas Llosa que García Márquez había estallado en cólera y ordenado retirar su firma, Mario sintió una profunda decepción. Al día siguiente, Plinio y Mario anunciaron que García Márquez no había firmado la carta y borraba expresamente su firma, pues estaba en desacuerdo con ella. También Julio Cortázar en París expresó su desavenencia con el comunicado. Desde entonces, Vargas Llosa se distanció de García Márquez y Cortázar. Siguieron siendo amigos, viéndose a menudo en el apartamento de la calle Caponata, pero preferían no hablar de política, pues Gabriel defendía a Fidel y creía que Mario políticamente era cándido, ingenuo, incapaz de matices, binario, maniqueo. Un mes después de la famosa carta, Fidel liberó a Padilla, solo para que éste, en una confesión patética, montara en escena un acto de contrición, diciendo que era un vulgar contrarrevolucionario, que he sido injusto e ingrato con Fidel, de lo cual nunca me cansaré de arrepentirme, entre comillas, y que no he estado a la altura de la revolución. Entonces, decepcionados, los Vargas Llosa dejaron de ir a La Habana para rendir pleitesía a Fidel Castro, aunque los García Márquez no interrumpieron su pública admiración por el dictador cubano. En privado, Vargas Llosa lamentaba que Gabriel se hubiese convertido en cortesano de Castro, en lacayo de Castro, pero no se lo decía cara a cara al escritor colombiano. De eso preferían no hablar. Cuando Vargas Llosa, 3 años después de aquella carta a Fidel Castro, se trazó una línea en la arena y dividió a los escritores hispanoamericanos de un modo que con el tiempo resultaría definitivo, unos todavía apoyando a Castro, invocando razones de amistad, de lealtad, otros condenándolo en público diciendo que había traicionado los principios de la revolución, anunció que se marchaba con su familia de Barcelona para vivir en Lima. Los García Márquez no dudaron en asistir a la fiesta de despedida que organizó Carmen Balcells en la célebre discoteca Boccaccio, que había reunido en aquellos tiempos espléndidos del boom literario latinoamericano a las voces más originales, potentes y lujuriosas de la literatura en español, y a sus padrinos y escuderos, incluyendo por supuesto a García Márquez y Vargas Llosa, pero también a Carlos Fuentes, a Jorge Edwards, a José Donoso, a los hermanos Juan y Luis Goytisolo, al editor Carlos Barral, a la editora Beatriz de Moura, al editor Jorge Herralde, a Juan Marcé, al poeta del sombrero Pere
Ginferrer al mítico editor José Manuel Lara de la editorial Planeta, que les ofrecía millones de pesetas a García Márquez y Balcells si éste fichaba con Planeta. Aquella noche, en Boccaccio, embriagado y chispeante de beber la mejor champaña, García Márquez le dijo a Vargas Llosa que solo tomaba un whisky y solo uno. «No te vayas a Lima, hermanito. Tú mismo me has dicho que en Lima la gente se acojuda». Mario se rió desafiante. «No te preocupes, Gabriel, no me voy a acojudar». «Si te arrepientes, nos vamos todos a Londres», dijo Gabriel. «¿Y qué vamos a hacer en Londres?», preguntó Vargas Llosa. «La egipcia y yo nos vamos a Londres en unas semanas», dijo Gabriel. «Es un secreto. Nos vamos a aprender inglés». «¿Con Rodrigo y Gonzalo?», preguntó Mario. «No, ellos se quedarán acá con los Feducci», dijo García Márquez. «No quieren venir a Londres». «Estupendo», dijo Mario. «Si Lima me trata mal, nos veremos en Londres». Al día siguiente, solo una diezmada población de aquella fiesta en Boccaccio acudió, con severa resaca, al puerto de Barcelona a despedir con abrazos a los Vargas Llosa, que se marchaban con sus niños, su guagua Morgana y sus libros a vivir en Lima, donde seguramente serían felices, con muchas criadas. Allí estaban Carmen Balcells, Jorge Edwards y Gabriel García Márquez con su esposa Mercedes. Al abrazar a Mario por última vez, Gabriel le dijo: «No te vayas, hermanito, tengo una mala premonición. Algo malo va a ocurrir de un momento a otro». Ya Susana Díez Canseco, la joven modelo, la niña terrible, la niña mala, estaba en el barco. Al registrar sus valijas, había divisado a lo lejos a Vargas Llosa y pensando: «Qué divertido viajar con este genio». «Quédate en Tenerife», siguió García Márquez. «Bájate allí», añadió, «pues el barco Rossini de bandera italiana haría escala en Santa Cruz de Tenerife antes de cruzar el Atlántico y dejar en el Callao, puerto de Lima, a los Vargas Llosa». Olvidando sus diferencias políticas, dejando de lado los reparos éticos que a veces hacía a la conducta pública de García Márquez, pasando por alto el fastidio que a menudo le causaba su amigo colombiano por payasear tanto, Vargas Llosa abrazó en el puerto a García Márquez, al dios lujurioso del bigote cantinero y las medias de distintos colores, sin saber que aquella sería la última vez que se abrazarían, sin imaginar que, 2 años más tarde, en un cine de la capital mexicana, le daría una trompada en la nariz, derribándolo, dejándolo sin conocimiento, al tiempo que le decía, envenenado por el rencor: «Esto es por lo que le hiciste a Patricia». Muy bien, así acaba el episodio número 7 de Los Genios de Jaime Bailey. Episodio en el que retrata el germen, el inicio, el primer atisbo de la ruptura entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, en este caso por diferencias políticas, por temas de carácter ideológico que ya empezaban a hacerse patentes en la actitud que uno le tenía al otro, en las expectativas que el uno le tenía al otro. En este punto ya hemos podido ver cómo cambian también las percepciones mutuas. En algún momento era Gao el que sentía una admiración desmesurada por Mario. En otro momento es Mario quien considera a Gao una suerte de dios, ¿no? Tanto así pues que le dedica textos y escritos. Pero en este punto, aparentemente, cada uno, casi como en el amor, ¿verdad?, deja de idealizar al otro. Empiezan a identificar y reconocer y a odiar también las partes más humanas de cada uno.
empezando por el lado ideológico. Yo creo de que en este punto, ya desmitificados mutuamente, empiezan a generarse licencias mutuas, de repente para obrar de una u otra forma, bien o mal, unos con otros, uno contra otro, ¿no? Pero bueno, eso probablemente lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, en las siguientes entregas, en los siguientes episodios de esta obra. Déjame tus comentarios, ¿qué es lo que piensas sobre esto? Hay un tema también, antes de terminar, hay un tema que no quería dejar pasar. La percepción que tiene Gabo de la conducta política de Mario. Déjame tu comentario en relación a lo que crees tú de esta primera percepción que va teniendo Gabriel García Márquez en relación a la conducta política de Gabo y a las recomendaciones que le daba Carmen Balcells al propio Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que le decía: no te metas en política, concéntrate en ser buen escritor. Y Mario estaba en toda una suerte de éxtasis moral, ideológico, en torno a su comportamiento político, a lo que él consideraba una suerte de llamado político. Muy bien, déjame tu comentario, porque eso también explica otras cosas. Explica su comportamiento político también en la vida peruana, que obviamente no va a estar en el libro, creo, pero probablemente por ahí que Bailey lo menciona. Muy bien, si les ha gustado este video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que sepan en qué momento llegan nuevas entregas. Déjame sus comentarios y compartan el video. Nos vemos en el siguiente episodio, en el episodio número 8. Conmigo, hasta la próxima.